primer lugar, el esquema de intervención que voy a plantear es este, ¿no? Presentaré brevemente qué se entiende por el enfoque de economía ecológica, en comparación sobre todo con la economía convencional, marcando las diferencias de énfasis y de mirada que tiene la economía ecológica respecto a la economía convencional. Luego aplicaré eso a cómo la economía ecológica caracteriza la situación actual, la situación de crisis, que es una caracterización bastante diferente a la caracterización que hace la economía convencional, y plantearé luego algunas ideas para avanzar con unas conclusiones. Todo pues bastante breve e intentaré ajustarme al tiempo. Para serlo más directos, mirad, a la izquierda de esta diapositiva tenéis la forma en que la economía convencional representa el proceso económico. Es decir, para la economía convencional el conjunto importante es el sistema económico y luego la naturaleza, la biosfera, los recursos naturales solo forman parte de ese sistema económico en la medida en que nosotros les podamos otorgar una valoración monetaria a un precio y lo podamos tratar como cualquier otra mercancía. En cualquier caso, ahí lo que se representa es un sistema cerrado, ¿vale? Y hay pocas interrelaciones con otros sistemas. Bueno, pues frente a la economía convencional, la economía ecológica lo que plantea es que las relaciones entre los sistemas son justamente la contraria. La relación de inclusión es el sistema económico el que forma parte de un sistema más amplio, que es la biosfera, y, de hecho, las relaciones que se establecen entre ese sistema económico, que intenta determinar cómo producir bienes y servicios, esas relaciones son relaciones abiertas con la naturaleza, entre otras cosas porque de la propia naturaleza captamos energía y materiales para producir bienes y servicios y le entregamos residuos, y muchos de esos, tanto recursos naturales como residuos, no tienen ninguna valoración monetaria, pero son imprescindibles para producir esos bienes y servicios. Entonces, es un sistema claramente abierto y la jerarquía está también muy delimitada, ¿no? Es decir, esto lo que pone de relieve es que el sistema económico no se puede comportar de espaldas a las leyes que gobiernan el otro sistema que jerárquicamente es superior. Eso no quiere decir que solo podamos hacer ciertas cosas. Lo que nos dice esa jerarquía es que hay algunas cosas que desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios no podemos hacer, porque se dan de bruces con las leyes que gobiernan ese otro sistema más amplio que es el de la biosfera, so pena de que tengamos que pagar las consecuencias de eso que no deberíamos de hacer. Bueno, entonces, lo que me gustaría recalcar es que la relación de inclusión entre los sistemas es claramente la contraria en el enfoque de la economía convencional respecto al enfoque de la economía ecológica. Entonces, la economía convencional, es decir, la economía dominante en las universidades y en el discurso también político, plantea entonces que estamos hablando de un sistema cerrado. De hecho, básicamente, cuando uno asiste a las facultades de económicas y lee la prensa habitualmente, pues lo que tenemos como representación del proceso económico son, por un lado tenemos mercados de bienes y servicios, por otro lado tenemos mercados de factores productivos, de capital y trabajo, y entonces pues las empresas contratan trabajadores y producen bienes y servicios que venden en los mercados, que lo compran los hogares, es todo un tío vivo, ¿no? que gira y gira. Esto se puede complicar más poniendo el Estado o el sector exterior, pero digamos que la esencia es esto. ¿Qué problema tiene esto para lo que nos interesa a nosotros? Pues que, bueno, básicamente ahí no hay ningún desequilibrio. Todo lo que se produce se consume y como consecuencia de eso se generan ingresos y eso es el tío vivo que hace girar y girar la rueda. Según esto, pues ni siquiera habría crisis. El problema es que dejamos fuera todos los recursos naturales que no han recibido valor y todos los residuos que se generan como consecuencia de la producción de bienes y servicios que tampoco tienen valor. De hecho, ya el propio enfoque convencional lo llama externalidades, como que es algo que, bueno, por ahí, y en la medida en que, bueno, seamos capaces de dar un valor monetario a todo eso, pues lo internalizaremos. En eso no voy a entrar porque eso ya sería objeto de otra charla. Pero lo que sí que me interesa resaltar es que esa representación que os he puesto antes esconde los costes ambientales de producir y consumir y los requerimientos en términos de recursos naturales que nos hacen falta para producir y consumir. Entonces, claro, si un enfoque que esconde eso difícilmente va a poder dar cuenta de los problemas relacionados con el medio ambiente o de la crisis ecológica. Es que ni siquiera lo está contemplando. Y todas las reformulaciones ad hoc para intentar meter esto con calzador en el enfoque convencional, pues yo creo que han dado muy malos resultados. Pero esto no es casual. De hecho, si no tenemos restricciones ambientales, ni por el lado de los
residuos ni por el lado de los recursos, entonces no tenemos ninguna restricción a propugnar que el crecimiento económico no es que solo sea deseable, sino que también es factible, porque no tenemos ninguna restricción que nos lo impida. Y claro, si el crecimiento económico es factible y es deseable, pues ya está, con crecer a alguien siempre le tocará algo. Da igual, si aumentamos el tamaño de la tarta, no tenemos por qué ponernos a discutir de más cosas, siempre mejorará el conjunto. Pero claro, esta estrategia de apostar por el crecimiento para resolver todo, porque siempre caerá algo, aunque sea a los más pobres, pues evita al enfoque convencional discutir cosas que no le gustan, que es discutir sobre el reparto y la redistribución. Y esto es muy importante, porque si resulta que el crecimiento económico no es factible y en muchos casos tampoco deseable, si queremos satisfacer las necesidades de la población, no tenemos más remedio que hablar ya de cómo repartimos los recursos y cómo redistribuimos los recursos existentes o los bienes y servicios existentes, porque tenemos un límite a su expansión. Entonces, esto es un elemento importante que ahora veréis que destaca la economía ecológica. Bueno, como un simple apunte así, si queréis, más académico. Mirad, la economía ecológica, si uno reflexiona así en largo plazo, es como en el origen de la economía ecológica está la confluencia de dos tipos de cabreados intelectuales. Economistas críticos muy insatisfechos con el enfoque económico convencional, tanto en lo científico como en sus derivaciones políticas, y luego científicos naturales que veían cómo, por un lado, la economía convencional estaba diciendo cosas que eran auténticas estupideces desde el punto de vista del conocimiento científico de los procesos de producción y de consumo que tenemos, y también estaban un poco descontentos con la estrechez de miras de sus disciplinas. Por ejemplo, la ecología ha sido una disciplina que se ha configurado durante muchísimo tiempo de espaldas a la especie humana que más intervenía sobre el territorio, que era la especie humana, ¿no? Entonces, claro, eso también causaba insatisfacción en los ecólogos con mayor conciencia de especie, en este caso, respecto de su propia disciplina. Bueno, pues de la confluencia de esos dos grupos de científicos cabreados e insatisfechos, pues surge la economía ecológica, que como veis es un enfoque ya transdisciplinar o interdisciplinar desde su propio nacimiento. La mayoría de vosotros habrá oído hablar durante muchos años de hay que ser interdisciplinares, hay que ser transdisciplinares, luego ya cómo serlo es harina de otro costal, ¿no? Bueno, pues la economía ecológica es interdisciplinar y transdisciplinar desde sus propios orígenes, y eso yo creo que es un elemento de singularidad en el panorama científico y académico que no se suele resaltar mucho y que creo que es conveniente resaltarlo. Bueno, ahí tenéis algunos pioneros antiguos y modernos. Entre los economistas, pues la fila de abajo, padres de la economía ecológica, pues son Georges Kurzweil, Herman Daly, Bob Ayres o William Kapp o Kenneth Boulding. Algunos de estos mencionaré ahora a continuación. Bien, bueno, pues frente a este enfoque de economía, de sistema económico cerrado, la economía ecológica lo que plantea es que el sistema económico es un sistema abierto. Y de hecho, mirad, el proceso económico no es un flujo circular. El proceso económico básicamente es un proceso lineal. Empieza captando recursos para producir bienes y servicios, esa producción es la transformación de esos recursos. Como consecuencia de esa transformación se generan bienes, pero en esa producción o esa transformación también se generan residuos. Y los bienes, cuando pierden su vida útil, se convierten al final también en residuos, ¿vale? Esto es lo que hace un sistema económico. Solo si desarrollamos mecanismos potentes de reciclaje y reutilización, ese flujo lineal se convertirá en flujo circular. ¿Cuál es el drama del capitalismo y de los sistemas de producción industriales y de las economías industriales? Pues que la parte de reciclaje y reutilización es bastante pequeñita. Mirad, a nivel mundial, lo que reciclamos en términos de tonelaje de energía y materiales, sobre todo de materiales, es apenas el 6% del total de tonelaje que movilizamos. De las casi 60.000 millones de toneladas a nivel mundial de energía y materiales que utilizamos para producir bienes y servicios, apenas reciclamos esto que veis aquí, no sé si lo puedo... Esto que veis aquí son estas 4.000 millones respecto de lo que utilizamos para procesar y fabricar bienes y servicios, es apenas el 6%. Es decir, que el sistema capitalista y las economías industrializadas son unas máquinas muy potentes de disipación de energía y materiales, o lo que es lo mismo, de despilfarro de recursos.
Bueno, dos pilares, y esto lo tengo que decir, o sea, sé que esto a lo mejor es un poquito más duro, pero esto lo tengo que decir. ¿Cómo voy a hablar de economía ecológica sin hablar de alguna cosita de las enseñanzas que nos proporcionan la termodinámica y la ecología? Entonces, lo siento, pero voy a tener que decir un par de cosas, ¿no? Mirad, la termodinámica tiene un significado económico muy importante que han puesto de manifiesto los economistas ecológicos y que la economía convencional hace abstracción de ello, como si pudiéramos hacer abstracción de las leyes de la termodinámica. ¿Cuál es ese significado? Fijaros, la primera ley que nos enseñaban en EGB o en el bachillerato o ahora en la ESO es aquella de que la energía y la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. ¿Eso en términos económicos qué quiere decir? Pues que, como la energía y la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman, lo que hacemos cuando producimos bienes y servicios es transformar recursos en residuos. Y los residuos no se eliminan. Cada vez que producimos un bien o un servicio, generamos un residuo que no se elimina. Puede cambiar de estado. Estas tonterías que dicen que las incineradoras eliminan los residuos sólidos urbanos, no los eliminan. Y el que diga eso habrá que suspenderle con carácter retroactivo el bachillerato. Transforman residuos sólidos urbanos en residuos gaseosos mucho más peligrosos en estado gaseoso que en estado sólido. Pero cada vez que ponemos algo sobre el planeta, eso no desaparece. Cambiará de estado, lo desplazaremos, lo esconderemos, no desaparece. Es decir, que el fin del proceso económico no es solo la producción de bienes, que es lo que nos dice la economía, sino que a la vez tenemos una producción, como ahora veréis, conjunta, también de residuos o de males. Y esa no la computamos nunca. Y luego está la ley de la entropía, que lo que dice que es que en esa transformación perdemos calidad, es decir, perdemos capacidad para volver a aprovechar ese recurso. Si no existiera la ley de la entropía, pues nada, simplemente con poner un tubo un mecanismo en el tubo de escape de los coches para que conviertan los gases otra vez en petróleo y en gasolina que alimente el motor, pues ya está, no tendríamos ningún problema de residuos, pero claro, de recursos, mejor dicho. Pero claro, la ley de la entropía funciona y cada vez que utilizamos energía o materiales los degradamos. Básicamente esto es lo que os he estado diciendo, ¿no? Estas enseñanzas que tiene la termodinámica para la economía. Y otra enseñanza muy importante, y es que si esto es así, cada vez que utilizamos energía o materiales, aumentamos la escasez de esa energía y de los materiales, porque una tonelada de petróleo gastada ahora ya es una tonelada de petróleo menos en el futuro, etcétera, etcétera. Y una tonelada de cobre, vistas las tasas de reciclado y de reutilización, es prácticamente una tonelada menos de cobre en el futuro. Esto es bastante claro. Es decir, que la termodinámica nos pone límites a la expansión del sistema económico y al crecimiento exponencial. Y esto sin tener que acudir a la sabiduría popular del cuento del ajedrez, que conoceréis todos, ¿no? Y el grano de trigo, ¿no? Si el crecimiento exponencial de un grano de trigo por tablero, un grano en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8, es decir, un crecimiento exponencial que dobla la cantidad del anterior, pues ya sabéis que a la mitad del tablero ya tenemos la cosecha mundial. Pues si eso lo hace un grano de trigo, imaginad el crecimiento exponencial de un coche o el crecimiento exponencial de cualquier bien que generalmente utilizamos, ¿no? En fin, al final, si esto parece que choca con ciertos límites importantes, que luego si queréis en el debate podemos abundar en ellos, la forma que tenemos de incorporar algunas de las enseñanzas de la ecología a la economía ecológica es darnos cuenta de cómo ha operado la biosfera desde el punto de vista de la producción. Y la biosfera, desde el punto de vista de la producción, de todo lo que nos proporciona a los humanos y a todas las especies que viven en este planeta para subsistir, ha operado con dos rasgos. Uno es el de la renovabilidad, es decir, la fuente energética que ha utilizado, que es el sol, para realizar la fotosíntesis es renovable a escala humana, ¿no? Y la otra forma ha sido el cierre de ciclos, es decir, en la naturaleza no hay residuos, porque es un ciclo, los residuos se convierten en recursos, ¿vale? Es un ciclo, pensad en el árbol, que se caen las hojas, ¿no? Se convierten en humus, eso se convierte en alimento para la propia árbol, que lo absorbe a través de las raíces, etcétera. Bueno, pues cuando hablamos de economía sostenible, fijaros que en el fondo lo que estamos planteando es esto, es decir, cómo podemos producir bienes y servicios apoyados sobre una fuente energética con carácter renovable y desarrollando mecanismos muy potentes de reutilización y reciclaje para reducir al mínimo la generación de residuos no aprovechados, ¿no? Bueno, pues la crisis ecológica que tenemos, tanto por el lado de recursos como por el lado de residuos, es una manifestación de este olvido, de la forma en que la biosfera ha venido produciendo durante miles de millones de años, ¿no? Bien, segundo punto. Sí, vale, creo que voy en tiempo.
¿Cómo pensar entonces, a partir de esto, de estas pinceladas, porque esto, la verdad, da vergüenza un poco haberlo resumido tanto, pero daría para mucho, cómo podríamos pensar y caracterizar la crisis actual o la situación actual desde el punto de vista de la economía ecológica? Bueno, voy a hacer un breve recordatorio de algo que ya sabéis todos, ¿no? La crisis es multidimensional, tenemos elementos comunes y también diferenciales con otros episodios de crisis, y siempre se plantea en esta situación el dilema social y ambiental sobre el funcionamiento del capitalismo. Si el capitalismo crece, pues tenemos desastre ecológico. Si no crece, pues desastre social, ¿no? Entonces, claro, parece que siempre nos movemos en este dilema. Yo haría un matiz a ese dilema, y es que cuando no se crece, no significa que no exista deterioro ecológico, porque seguimos produciendo bienes y servicios y podemos producirlo de la manera más horrible posible, aunque hayamos disminuido la tasa de crecimiento, ¿no? Y cuando se crece, pues no siempre se palía el deterioro social, depende mucho de cómo se distribuyan los beneficios de ese aumento de la producción de bienes y servicios. Con lo cual, bueno, pues yo matizaría un poco. El dilema sí que tiene su cosa, pero habría que matizarlo, ¿no? Bien. Desde el punto de vista de la economía ecológica, bueno, algunos autores, por ejemplo, Joan Martínez Alier, ha planteado que es bueno pensar la economía como en tres niveles, ¿no? El nivel que todos percibimos es el nivel de las operaciones y actividades financieras, el nivel que se llama a veces real de la producción de bienes y servicios, y luego está lo que Joan llama el nivel real, ¿no? Que sería... Lo real, pues sería, efectivamente, pues los recursos, la energía y los materiales y las condiciones ambientales que nos permiten producir bienes y servicios y luego realizar operaciones financieras en torno a esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, fijaros que la economía ecológica se sitúa, por tanto, en el nivel más bajo. Y la crisis, cuando se producen las crisis, es porque muchas veces existe una divergencia entre lo que plantea la economía ecológica o lo importante del soporte biofísico y los cimientos ambientales de los que da cuenta la economía ecológica y la actividad que se genera en el ámbito real o en el ámbito financiero. De hecho, la economía ecológica siempre está ahí como una especie de pepito grillo, recordando que la producción de bienes y servicios y el consumo de bienes y servicios tiene restricciones energéticas y materiales. O lo que es lo mismo, que la idea de límite importa. E importa mucho. Pero a un enfoque económico que hace del crecimiento su principal fetiche, pues la idea del límite, como comprenderéis, se da de bruces contra ese sistema. Y hay dos tipos de límites importantes que la situación actual ha puesto de relieve. Límites por la parte de los recursos, y ahí tenéis, por ejemplo, el más claro es el peak oil, es decir, la extracción de petróleo convencional ya ha alcanzado su techo y lo que queda es la segunda parte de los recursos con menor calidad y una tasa de extracción decreciente, ¿no? Y de algunos materiales estratégicos. Y por el lado de los residuos, el cambio climático. Fijaros, el cambio climático, desde el punto de vista físico, es un problema de que nos hemos extralimitado en la capacidad para absorber CO2 sin generar un incremento de la temperatura. Esto es un límite que hemos, entre comillas, sobrepasado y por eso tenemos un problema de cambio climático. Y claro, lo que nos tenemos que plantear es si hemos quemado la mitad del petróleo, si quemando la mitad del petróleo hemos generado un problema de cambio climático que amenaza nuestra supervivencia en los próximos años, ¿estamos dispuestos a seguir quemando la otra mitad que nos queda? Con un escenario de 4 o 5 grados de aumento de la temperatura para finales del siglo XXI, y ya sé que muchos pensaréis, bueno, pues ¿qué pasa? 4 o 5 grados más, pues no pasa nada, los podemos aguantar todos. A lo mejor podemos aguantar los humanos 4 o 5 grados, pero lo que no pueden aguantar son los ecosistemas que se dedican a la producción de alimentos que nosotros ingerimos y por los cuales subsistimos. Y 4 o 5 grados a escala mundial son genocidios constantes durante décadas. Gente, miles de millones de personas que no van a tener sustento para alimentarse porque las condiciones ambientales no permiten que ese cultivo prospere, que los cultivos principales prosperen. Bueno, ahí tenéis el techo del petróleo convencional, el techo al que han llegado ya algunos países, extractores de petróleo, Ecuador, Reino Unido, Australia en el 2000, Noruega, bueno, para que veáis que esto ya está bastante claro y estamos en la parte descendente, petróleo de peor calidad, etcétera. Pero que pensemos, mirad, las últimas estimaciones que se han hecho es que si queremos cumplir este asunto de los 2 grados, de no incrementar la temperatura en más de 2 grados, que ya es mucha tela, tendríamos que dejar bajo tierra entre el 50 y el 70% de las reservas de combustibles fósiles. No quemarlas, porque si las quemamos, pues está claro que vamos a generar emisiones.
Esto es pensar ya en términos sin engañarnos ni hacernos trampas al solitario. Bueno, la economía ecológica cuestiona entonces la propia representación del proceso económico y dice que, por ejemplo, algunos indicadores como el PIB pues, son ciegos ambientalmente y socialmente. Ya sabéis que el PIB pues, cuenta lo mismo una actividad que contamina que, a su vez, la actividad que se plantea para descontaminar los efectos de la actividad que contamina. Entonces, hacemos doble contabilidad. El PIB, pues ya sabéis que es ciego desde el punto de vista social, pues da igual, no calibra si nos gastamos el dinero en escuelas o en educación o si nos lo gastamos en armas, ¿no? Por lo tanto, tiene limitaciones serias como indicador del bienestar, ¿no? Y también tiene una cierta debilidad como indicador de la actividad económica. Bueno, esto es conocido y lo sabéis. La economía ecológica ha aportado argumentos nuevos, ¿no? Pero sobre todo la economía ecológica sirve para derribar ese mito, ¿no?, de que volver al crecimiento va a ser la solución a todos los problemas. Tenemos sociedades adictas al crecimiento económico y al consumo. Y el problema está en que la investigación socioeconómica mejor en las últimas 3 décadas lo que nos ha dicho es que existen límites ecológicos a esa estrategia de crecimiento y también existen límites sociales. Voy a poner un indicador muy rápido. Cuando se le pregunta a la gente por el bienestar subjetivo y se lo compara con los niveles de renta, lo que sale es que tenemos gente con el mismo nivel de renta, pero muy diferente nivel de bienestar subjetivo, y países con diferente nivel de renta, de entre $5.000 per cápita a $25.000 per cápita, pero con un nivel de bienestar subjetivo muy similar. Con lo cual, lo que nos dice esto es que, bueno, el PIB hasta un cierto punto es importante, la renta para adquirir bienes y servicios, pero a partir de un determinado nivel, lo que aporta el crecimiento económico a la mejora del bienestar subjetivo es muy poco. Entonces, si eso es así, el problema está en que, hombre, aumentar de 10.000 a 30.000 euros per cápita, de renta per cápita o de producción per cápita, tiene un coste ambiental muy importante. Si luego resulta que los beneficios en términos de bienestar son muy pequeñitos, estamos haciendo un pan como unas, bueno, voy a decir como unas tortas, esta es la versión suave estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no? Pero es que esto lo estamos haciendo constantemente. No podemos plantear entonces que el PIB sea el objetivo a seguir cuando nos aporta tan poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el bienestar depende de otras cosas, como vosotros sabéis, ¿no? Y la mitad de ese bienestar, cuando se le pregunta a la gente, depende de las condiciones del entorno más próximas, ¿no? Relaciones familiares, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? Venga. Entonces, ¿qué lecciones? Ya termino este apartado y el siguiente ya es más corto. ¿Qué lecciones nos proporciona la economía ecológica? 2 economistas importantísimos, William Kapp y Kenneth Boulding, ¿no? Pues mirad, William Kapp puso en relieve ya en los años 50 que el capitalismo es una máquina de generar costes sociales muy importante y que una parte de la rentabilidad que obtienen las empresas privadas la obtienen a costa de repercutir costes en toda la sociedad, y no solo en la sociedad, sino también en la naturaleza. Es decir, que el funcionamiento del capitalismo y los resultados que obtiene no son independientes del coste social, por ejemplo, que generan en el ámbito doméstico para las mujeres, ni del coste que generan en el entorno ambiental que sufrimos todos y por el cual no ya es que no paguen, es que no se hacen responsables. Es decir, que hay unos costes de funcionamiento no incorporados por parte de la teoría que son necesarios e indispensables para que se produzcan esos resultados. Es decir, que mayor repercusión de costes, cuanto más repercuta el capitalismo costes sobre las mujeres y sobre el medio ambiente, seguramente que mayor va a ser la crisis socioecológica. Y lo que estamos viendo es esto. Y luego la paradoja que planteó en su día Kenneth Boulding, ¿no? Fijaros, siempre se dice que el PIB no es tal, que es un medio, ¿no?, para mejorar el bienestar de la gente. Bueno, pues si el PIB es un medio, los medios tienen un coste, ¿no? Es decir, es un coste para conseguir un fin. Y como tal coste, en vez de maximizarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Minimizarlo, ¿no? Por eso Kenneth Boulding dijo que en vez de hablar de Producto Interior Bruto tendríamos que hablar de coste interior bruto. ¿Os imagináis un político diciendo que hay que maximizar el coste interior bruto, que tenemos que aumentar los costes al 4% y al 5%? Pues esto es lo que estamos diciendo cuando decimos que queremos crecer al 3, al 4 o al 5, ¿no? Esto me lo voy a saltar. Frente a todo esto, fijaros lo que plantea la economía convencional. La economía convencional plantea básicamente que el futuro tiene que ser como una continuación del pasado. Y claro, cuando se pueden hacer las perspectivas, pues dicen, bueno, esto es lo que ha sido el siglo XX para la mayoría de los países ricos, ¿no? Un crecimiento impresionante de la renta per cápita. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues dice, bueno,
En el futuro va a ser más o menos lo mismo, la renta per cápita del mundo se va a triplicar de aquí al 2050, ¿vale? Y, por tanto, la producción de bienes y servicios. Y, bueno, es decir, ni cambio climático, ni problemas de recursos, todo esto no existe, ¿no? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues va a cambiar que los chinos van a tener mayor porcentaje de la tarta, los indios también, y los países ricos pues disminuiremos. Pero nadie se cuestiona si eso va a ser posible o no. Con lo que ya sabemos, triplicar el nivel actual de producción de bienes y servicios, es que, joder, yo no sé, si no hemos aprendido aritmética. Bueno, pues esto se dice por parte de los organismos económicos internacionales en sus proyecciones sobre el futuro, ¿no? Bien. Algunas ideas para avanzar y ya concluyo. Creo que a la vista de estas enseñanzas tendríamos que cambiar las prioridades, ¿no? Y, por ejemplo, prescindir claramente del PIB como objetivo de política económica. ¿Por qué? No porque el PIB me caiga mal, sino porque no cumple esa función. Si sabemos positivamente que el PIB es un indicador muy malo de bienestar y lo que queremos es mejorar el bienestar, ¿por qué tenemos que apoyarnos en el PIB como un indicador, ¿no? Y entonces las metas no tienen que ser aumentar el PIB, sino serían disminuir el deterioro ecológico y la desigualdad. Y entonces, a lo mejor, el objetivo no es aumentar el PIB, sino reducir la huella ecológica o los requerimientos totales de materiales, reducir la desigualdad, y el objetivo sería reducir el índice de Gini, o mantener un suelo de gasto social. ¿Vosotros creéis que las políticas económicas serían las mismas si los objetivos fueran estos tres en vez de aumentar el Producto Interior Bruto? Seguramente no, ¿no? Esto cambia sustancialmente las cosas. Bueno, cuando se cogen otros indicadores, por ejemplo, el índice de desarrollo humano y la huella ecológica, salen cosas curiosísimas, como por ejemplo en este cuadradito que veis aquí. ¿Veis este país? Cuba, ¿no? No voy a entrar en más historias, solo Cuba. Cuba es el único país que, cuando se hizo la primera vez este gráfico, tenía un índice de desarrollo humano alto de más de 0,8 y una huella ecológica menor que lo que le tocaría en términos equitativos por ser país del mundo, es decir, una huella inferior a la biocapacidad media mundial. Bueno, cuando salió esto se dejó de hacer el gráfico. Bien. Si queremos pensar un poco cómo ya avanzar, habría tres ideas muy claves en este discurso. Yo creo que la economía ecológica plantea la idea del límite, no es independiente de la idea de igualdad, creo que mayor igualdad supone mayor bienestar, y la tercera gran pata de este asunto es la democracia económica. Bueno, todo esto, sobre todas estas cosas, sabemos bastantes cosas, cómo hacer bastantes cosas y cómo no hacer otras, ¿no? Esto está desarrollado en extenso, tenéis aquí las referencias bibliográficas al final y podéis avanzar en ello, ¿no? Gran paradoja, y ya concluyo. Esto es el contexto actual. Lo que es realmente penoso es que los enfoques heterodoxos, como la economía ecológica o la economía feminista, están en minoría en la academia, silenciados y penalizados, pero han sido los que mejor han explicado la crisis, la han anticipado y han sabido ver lo que se avecinaba, ¿no? Bueno, pues con este contexto tan favorable a priori, nos hemos encontrado con que 6 años después lo que está reforzado es el enfoque convencional, y es la economía convencional, ¿no? Bueno, termino ya con una cita de un economista que yo admiraba mucho, que falleció hace tiempo. David Anishi no era un economista ecológico, era un economista crítico, muy lúcido. Y aparte de recordaros que no solo tenemos que hacer las cosas de otra manera, sino que también tenemos que no hacer ciertas cosas, como dice Jorge Richman, David Anishi decía: se debe aceptar como un hecho que el mercado no es la panacea para la resolución de los problemas y que, en particular, nada de él puede obtenerse como positivo para enfrentarnos con la pobreza, los aspectos ecológicos y, en general, con todo lo público. Y se debe aceptar, por fin, que la cooperación siempre da mejores resultados que la competencia, que aquello de que la búsqueda egoísta de la ventaja individual conduce a un óptimo colectivo es un mito muerto, definitivamente enterrado, y esperemos que poco a poco olvidado para siempre. Ojalá, David Anishi, ojalá que sea así. Muchas gracias.